Bueno, le pido, por favor, abramos la Biblia en Juan, como tenemos varios pasajes que leer. Le voy a pedir a Laura que lea Juan 10 del 1 al 21. Marieta, ¿estás ahí? Marieta, por favor, lee Juan 10, 22 al 42. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os le he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Conocido como el buen pastor. Toti, ¿me habilitás compartir, por favor? Vamos a ver un breve PowerPoint. Evangelio de Juan. Estamos estudiando este evangelio porque tiene verdades simples pero profundas. Nosotros creemos que una verdad simple no es relevante, no es profunda. Aquí la palabra de Dios se enseña a través de cosas conocidas. Era muy común para la cultura oriental que haya pastores, que haya ovejas. Hasta hoy día hay pastores beduinos que moran en el desierto y pastorean cabras, ovejas, cabritos. Es muy común. Entonces, para mostrar la actitud paterna, la actitud cariñosa, de cuidado, de entrega que Jesucristo tiene hacia los suyos, él grafica este gran relato del buen pastor. Y en este relato, él va mostrándonos varios aspectos. Y aquí resaltan personajes como también actitudes. Es muy interesante entender que uno de los personajes que acá el Señor está mostrándonos en el Evangelio de Juan es, por supuesto, el ladrón y el salteador, como si fuera muy actual, ¿no es cierto? Cada vez se venden más rejas, cada vez, bueno, tienen más trabajo los soldadores, pero es muy interesante que si solamente se pusiera en práctica uno de los 10 mandamientos, no robarás, no habría necesidad de rejas. El ladrón, según lo que hemos visto, no entra por la puerta, el salteador sube por otra parte, esa es la diferencia. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Esa palabra hurtar tiene que ver con un zarpazo, es algo veloz. Hoy diríamos los punguistas aquí. Estamos viendo toda clase de ladrones, es muy actual. Bueno, Jesucristo no tiene ese carácter. Él está diciendo que entran indebidamente, no piden permiso, toman lo ajeno, faltan el respeto al prójimo, avasallan los derechos de los demás. Y la idea es matar y destruir. Más adelante, en uno de los consejos que es muy actual, el Señor Jesús dice: no resistas al malo. Así que si nos están asaltando, lo último que tenemos que hacer es hacernos ahí los corajudos, los Superman, porque siempre vamos a salir perdiendo nosotros. Inclusive hay gente que ha matado al delincuente y la vida de esa persona que mató a un delincuente quedó marcada y se han tenido que mudar, y en la historia de su mente nunca se va a poder olvidar ese hecho. Lamentablemente un asalto hoy es para que te arruinen la vida si uno agrede al ladrón. Bien. Entonces al redil, las ovejitas estaban en el redil, en el corral podemos decir, venía el ladrón, venía el salteador, pero había alguien que las cuidaba. Dice que ese que las cuidaba, el versículo 13, era el asalariado. Pero no solo salteadores, no solo ladrones venían a robarse la ovejita. Dice la Biblia
que estaba el asalariado, al que le pagaban un sueldo para que las cuide, las alimente, las lleve a pastar y a consumir agua fresca. En la antigüedad, el salario, de allí viene el nombre, se pagaba con bolsitas de sal. El salario de ahí llega hasta nuestros días. Era una gran industria todo lo que tenía que ver con las salinas. Ahora, el asalariado no es el dueño, por lo tanto, Proverbios es bien claro, el ojo del amo engorda el ganado, el asalariado ve venir el lobo, deja las ovejas y se huye. O sea, no hay un riesgo de vida en lo que hace. ¿Por qué? Porque lo que hace es algo profesional, es algo laboral, no es algo donde pone el corazón. Huye porque es asalariado. Y el Señor Jesús lo dice bien claro, no le importan las ovejas. Cualquier similitud con un pastor que conozca de una iglesia, ya está dicho. Bien, otro personaje aquí es el lobo. ¿El lobo qué hace? Arrebata las ovejas y las dispersa. Sabe que el lobo tiene que ver con una figura de alguien carroñero, prácticamente como un ave, come carroña, pero también seres vivos. El lobo tiene una característica, ataca de noche, ataca la oscuridad. Habíamos visto que Jesús es la luz del mundo cuando leímos anteriormente que le da vista al ciego. ¿Cuándo se agranda un lobo? El Señor Jesucristo dijo, sé que después de mí van a venir lobos. Más adelante, el apóstol Pedro, Hechos 20, 28, también dice, después de mí entrarán lobos que no perdonarán al ganado. ¿Qué es un lobo hoy día? Estamos en una ciudad de cemento y a la noche no hay oscuridad porque hay luces. Y no andan paseando lobos en la gran ciudad. Lo que sucede es bien clarito. Los lobos que está hablando y el rebaño es la iglesia. Lobos son personas que utilizan la Biblia para lucrar, para prometer cosas que Dios no promete. Fíjate, el apóstol Pablo habla sobre Trófimo, un compañero de milicia de él, un compañero de servicio a Dios. Y dice bien clarito, a Trófimo lo dejé en Mileto, en una ciudad, enfermo. El apóstol Pablo dice, a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. No puede estar alguien prometiendo sanidad indiscriminadamente si los apóstoles ni siquiera lo prometieron, porque Dios tiene soberanamente algo que hacer con esa persona. Los destinos de cada ser humano se rigen desde el trono del cielo. Y ha sido siempre así, los hombres lo quieran o no, lo crean o no. Las ovejas, el versículo 3, 4, 14 y 27, perdón. Entonces, Juan 10, el lobo ¿qué hace? Arrebata las ovejas, las dispersa. Y esto es algo que ustedes han visto acá en Monroe. Nosotros no le decimos a nadie, vení a congregarte a Monroe. ¿Por qué? Porque si la persona, la oveja, ¿por qué somos ovejas? El Señor comunica una imagen visual, verbal, está dando una foto mental. Dice, ustedes son mis ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor las alimenta, las cuida, las nutre. La perniquebrada va, la busca, la pone al hombro y la trae al redil, la cuida, la lleva a pastos tiernos, aguas frescas. Eso nos dice el Salmo 23. Ahora, ¿por qué decimos esto? Una oveja tiene una gran característica que ahora vamos a ver. Cuando una oveja es madura, cuando los cristianos tenemos discernimiento,
aunque venga un lobo disfrazado de cordero, porque bien claro dice, entrarán lobos rapaces que engañarán al rebaño. En los últimos tiempos se van a meter doctrinas herejes. Y mire, los lobos son los que lucran y son los que prometen cosas que Dios no permite, son los que renuevan la doctrina. La doctrina está escrita, viene de Dios, cambia vidas y nos lleva a Dios. Y está escrita. Pueden cambiar las formas, pero no la enseñanza bíblica. Entonces, cuidado con los lobos. Las ovejas somos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y las ovejas tienen una característica muy importante. En el verso 3 nos habla de esa característica. Dice bien clarito que las ovejas oyen mi voz. Las ovejas oyen mi voz. Acá está, perdón. Ahí está. Las ovejas oyen la voz del pastor. Note esto. Oye la voz del pastor. Me contaba Manolo Gómez, un hermano que estuvo en Colombia mucho tiempo, que estaban todas las personas ciegas con la cabeza agachada. Y cuando él decía una palabra, todas las personas instantáneamente levantaban la cabeza. No sucedía así cuando venía cualquier otra persona a anunciarles algo. Sabían que Manolo venía a traerles palabras que animaban la vida, palabras de aliento. Entonces conocían la voz de Manolo. No solo que oían su voz, sino que la conocían. Ahora, todos aquellos que hemos oído la voz de Cristo. Mirá, hace unos años una gitana me para en la plaza, me dice, Rubio, te adivino la suerte. Le digo, mirá, yo te digo la tuya, si no crees en Cristo como Salvador, vas a estar por siempre en el infierno. Y se fue. Tenemos que distinguir las voces. La voz de Dios es clara, es directa al corazón. La voz de Dios produce algo en nuestro interior. La pregunta es, ¿conocemos la voz de Dios? ¿Distinguimos la voz de Dios? ¿Podemos decir, sí, este habla de parte de Dios? No, este es un engañador. Comió de más, soñó y ahora viene a decirnos que esta es la dirección para la vida. Las ovejas oyen su voz, conocen su voz, le siguen, pero note esto, la oveja no sigue a extraños. ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene el Espíritu Santo en sí. Usted, si ha recibido a Cristo como Salvador, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da forma a la doctrina, de tal manera que usted escucha una verdad de la palabra de Dios mal interpretada, y el Espíritu Santo que mora dentro nuestro cuando recibimos a Cristo, le hace saber, esto es un error, esto no me cierra. ¿Por qué? Porque la oveja no sigue a los extraños. Las ovejas tienen otra característica, conoce al pastor, conoce al pastor. Es muy interesante este concepto que las ovejas conocen al pastor. Podemos preguntar esta mañana, ¿conoces al pastor que dio su vida por ti? ¿Conoces al pastor que no es como el asalariado que ve venir el lobo y se toma el palo? El asalariado que abandona el rebaño a merced del lobo o los lobos. Este pastor del que hablamos ama tanto que no quiso que ninguna se pierda. Y dice la Biblia que fue a la cruz, murió en nuestro lugar. Por eso el pastor, en su característica, da su vida. ¿Qué otra característica tiene la oveja? Tiene vida eterna. Dice Juan 10:27, oye mi voz. Y tiene vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa palabra arrebatar es algo veloz, es algo veloz, es algo veloz. Entonces, eso veloz es un
arpazo o zarpazo le dicen. Es lo que hace el lobo. Y el pastor está ahí sufriendo los arañazos, echando con antorchas de fuego. Acuérdese que no había escopetas como hoy, pero el pastor ahí estaba protegiendo firme a las ovejitas. Y las ovejas dormían tranquilas porque el pastor descansaba. Leí en un libro el otro día que aquel famoso Alejandro el Grande dice que dormía tranquilo porque Parmeno, su amigo íntimo, velaba el sueño. Dice, yo duermo únicamente cuando Parmelo cuida de que no vengan a matarme, porque tenía muchos enemigos. Y nosotros podemos dormir tranquilo, no va a entrar ningún lobo a nuestra vida, no va a entrar ningún extraño si estamos aferrados a Cristo. Bien, para ir terminando, el buen pastor, note lo que hace, entra por la puerta, así lo describe todo lo que leímos, entra por la puerta, o sea que no es un irrespetuoso que no entra por la puerta el ladrón, el pastor entra por la puerta, es un caballero, llama por nombre, y qué lindo es saber que Jesucristo conoce a cada uno de nosotros por nombre. Alejandro, Wilmar, Connie, que está en Perú, a cada uno Dios llama por nombre. Y eso es a partir de que le confesamos como nuestro Salvador. Qué hermoso es que te conozcan. No sé si entraste a algún lugar alguna vez con mucha gente o si, aunque sea la maestra, está dando los anuncios en la escuela y dice, acá está fulano, bienvenido. Qué lindo es que te conozcan y qué hermoso va a ser que cuando tu cuerpo, tu alma salga de tu cuerpo, te conozcan en el cielo porque hoy recibiste a Cristo como Salvador personal. Porque pediste perdón porque tus pecados estaban ensuciando tu alma y no te permitían entrar al cielo. Lo que hace el pastor, versos 11, 15, 17, 18, da su vida por las ovejas. Y sabemos que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amor tan grande como el de Cristo no existe en todo el universo. Nadie nos amó tanto como Cristo, como esa hermosa canción. ¿A quién compararé con Él? Y con certeza, y aunque sumare todas las delicias, no encontraré como Él. Nadie te va a amar tanto para poner tu vida como el buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Y el verso 14, conoce las ovejas. Qué hermoso saber que Cristo nos conoce. Ahora, hay un pequeño videíto que se los voy a mostrar. Hacen un experimento, un corral de ovejas, e invitan a 2, 3 jóvenes a que llamen las ovejas y ustedes van a ver lo que pasa cuando aparece el pastor. No sin antes avisarles que es lo más importante, el pastor les da vida eterna. Juan 10, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa palabra jamás en el griego es oume, bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de encuentro, en ningún lugar físico, ni en ningún periodo de tiempo, jamás, ni en tiempo, ni en lugar, ni bajo ningún propósito. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque al haber recibido a Jesús, al haber entendido que somos pecadores, recibimos a Jesús como Salvador personal, tenemos dentro nuestro el ADN, pasamos a ser hijos de Dios y por lo tanto salvos para siempre. El buen pastor les da vida eterna. La pregunta es, ¿Él es tu pastor? Vamos a ver el videíto. One more time. Oh, one is
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is surprise. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. La pregunta esta mañana es, ¿perteneces a su redil? ¿Perteneces a su redil? Es hermoso. Escucha la voz del pastor que te dice, quiero que estés en mi redil. Y en mi redil nadie te va a arrebatar. Es una voz que llega al interior del corazón. Pero Él es un caballero. ¿Entendés que Él es un caballero? No fuerza. Pero la justicia de Dios dice, entras al cielo a través de Cristo. Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno de los que nos está viendo por YouTube sabe, hay una pregunta que se repite estos días. Y usted sabe que no cuento esas cosas. Pero me preguntan, Daniel, ¿qué dice la Biblia de esto que estamos viviendo? ¿Qué pasa con esto? Y le digo, imagínate cuando los que pudimos vivir en una ciudad en su momento pequeña, cuando venía varios camiones y empezaban a montar las estructuras y luego deslizaban la carpa y después hacían propaganda, venía el circo. Bueno, en este momento lo que está sucediendo acorde a las profecías que ya están escritas es exacto. Se está desplegando la plataforma de poder del anticristo. Hoy, ejercer poder a un gobierno unificado, esto está escrito hace años, la OTAN, la ONU, bueno, el Mercosur, tantos tratados internacionales no estaban. Estamos a las puertas del rapto, que Jesucristo venga a buscar su iglesia. ¿Perteneces al redil? ¿Te vas a quedar? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Las ovejas oyen su voz. ¿Entendés que esto no es religión? Es el Creador que te ama tanto, que murió en la cruz, su Hijo, derramando su sangre para limpiar tu sucio pecado y el mío. Y decir, necesito salvación. Si querés ser salvo, querés ser salva, a todos, después pónganse en contacto los que están por YouTube, estamos para servirles. Pero no terminemos esta reunión. Si pudiésemos graficar el corral que vimos, el pastor y las ovejas levantando la cabeza y viniendo, sabés que muchos de ustedes están fuera del corral. El único que puede meterte al corral es Cristo. En el momento que vos le decís, te quebrás, Señor, perdóname, sálvame. Oramos. Padre del cielo, tú eres Dios, tú conoces todas las cosas. Y a través de animalitos indefensos como las ovejas, nos muestras que a veces
Muchas veces, en mi caso, muchos años, resistí la voz de Dios y viví mi vida, pero un hermoso día abrí mi corazón a Cristo. Y ahora, Padre, te ruego por cada uno de los que está viendo. Tú conoces a cada uno. Quiero decirte a vos que estás mirando que sos pecador y el pecado no entra al cielo. Y lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo. Dios, estoy sucio, decir. Límpiame con tu sangre, Jesús. Sálvame. Quiero ser de tu redil. Quiero que cuando vengas a buscarnos, pronto, ya, en breve, dice la Biblia, quiero irme contigo. Y aquellos que somos tus ovejas, Señor, ayúdanos a vivir como las ovejitas, limpias, aferrados a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles que un amigo tenía acá en San Miguel del Monte un corral de ovejas y tenía ovejas. Y las ovejas estaban flacas, cada vez más flacas, y no comían. Hasta que llamó a un veterinario amigo y le hizo ver. Y le pidió una pala y empezó a escarbar. Sabe que el corral de las ovejas había sido construido en el mismo lugar del chiquero de chancho. Y la oveja es un animal limpio por naturaleza, por eso Dios lo usó. Y las ovejas, al sentir el olor del chiquero, no dormían. Estaban enflaqueciendo, enfermándose y muriéndose. Porque la oveja y la mugre no van juntos. Hermanos, debemos aprender a vivir una vida que a Dios le agrada. En cualquier momento suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Pero mientras tanto, debemos seguir aferrados a su palabra.